Bueno, muy buenas noches, mis muy amados hermanos en el Señor. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos hoy en Noche de Discipulado. Todos los jueves estamos conectados en esta tu plataforma, recibiendo una enseñanza, gloria a Dios, estando juntos, ¿verdad? Y hablando de la palabra del Señor para seguir creciendo. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver en esta noche? Bueno, vamos a hacer un recuento rapidito solamente de lo que hemos estado enseñando en los últimos 2 meses. Estuvimos hablando acerca de los ministerios del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Ahí en Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Yo como pastor estoy obligado a hacerles un recordatorio, ¿verdad? Como buen maestro, el maestro siempre asegura que sus estudiantes sepan y recuerden las enseñanzas. Eso lo hacía mi Señor Jesucristo, eso lo hacían los apóstoles, recordaban constantemente, repetían las cosas. No es porque se les había olvidado a ellos, es que comúnmente se le olvida a los que están escuchando, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto empezó acerca de los ministerios del nuevo pacto. Después hablé de lo que se llama la cobertura ministerial, gloria a Dios. Y ahora voy a estar hablando del manto de la enseñanza, que sería la parte número 3 de la cobertura ministerial. Así que nuestro subject, ¿verdad? O nuestro título, si así lo pudiera decir en esta noche, sería el manto de la enseñanza. Y quiero ocupar para esto a mi escritura primaria que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 32 al versículo 34. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahí tenemos siempre en la pantalla dos versiones bíblicas. La Reina Valera 1960, que es la reina de la Biblia, y la nueva versión internacional, que es la que comúnmente uso para que se clarifique cualquier palabra que no se puede entender en el lenguaje antiguo, pues usted la pueda reconocer con más claridad en un lenguaje más actual. Y me gusta la nueva versión internacional en ese caso cuando estoy dando una enseñanza para clarificar las cosas. Así que mis amados hermanos, sin más preámbulo, así dice la palabra de Dios y escrita está. Voy a leerla de la Reina Valera. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, he idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decía: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Voy a volver a leer el versículo 34 porque esta va a ser la base de esta enseñanza. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas o cubiertas en sus sábanas sobre sus hombros. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que está hablando Éxodo capítulo 12? Primeramente, ¿verdad? Si nosotros hacemos un estudio completo del capítulo 12, es el establecimiento de la Pascua, ¿verdad? En la iglesia local, ahí en la asamblea, he estado hablando acerca de esto, pero hoy vamos a hablar, gloria al Señor, en un término de un manto de enseñanza. Así que después de que el pueblo había sido liberado de la esclavitud, ahí en Éxodo capítulo 12, mis muy amados y amadas, que duró aproximadamente esa esclavitud, aproximadamente más de 140 años, ¿ok? Ellos vivieron aproximadamente, según la escritura, 430 años en Egipto, pero la esclavitud no fue completamente de 430, ¿ok? Fue menos.
Pero imagínese usted, no importa si hubieran sido 20, 30, 50, 70, 100, 120, 140 años. La cosa está que cuando se es esclavo, aunque sea por un año, es algo completamente difícil y duro al experimentarlo. Dios prometió que él iba a liberar a su pueblo. Esa había sido una promesa. No solamente Dios había profetizado que el pueblo iba a estar cautivo, iba a ser esclavo, pero también había profetizado que iba a ser liberado. Su pueblo escogido no solamente estaba siendo esclavo en Éxodo capítulo 12 y estaban listos completamente para una liberación, pero también, aunque sea un pueblo escogido, gloria al Señor, tenían que pasar ese proceso que Dios se los había dicho. Eso lo miramos al final del capítulo 12, cuando Dios completamente termina la obra de liberación de ese lugar y de ese pueblo que se llamaba Egipto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Éxodo 12? Al final de Éxodo 12, se está cumpliendo aquello profético que se había dicho. Se está cumpliendo la liberación de una esclavitud extremadamente difícil para un pueblo que Dios amaba, pero era un pueblo que necesitaba pasar, como lo había dicho antes, ese proceso a causa de que el pueblo había desobedecido. Pero yo creo que es bastante interesante, mis muy amados y amadas, observar que en el libro de Éxodo nos habla de unas sábanas, de una cubierta, gloria a Dios, de algo que se usa para envolver, para cubrir, para guardar algo. Y esa sábana es una cobertura. Y yo sé que ahorita usted está pensando, el pastor ha estado hablando de cobertura. Claro que sí, porque hoy estoy hablando de la cobertura de la enseñanza. Gloria a Dios. Entonces, esa sábana, ese manto, esa cobertura que nosotros encontramos ahí en el último verso que nosotros leímos, en el versículo exactamente, en el versículo 34, si usted hace referencia a ese texto y usted lo vuelve a ver, se va a dar cuenta que al final el Señor está dando una instrucción y en esa instrucción se está hablando de una cobertura a la cual en la tradición bíblica usted puede verse que dice sábana, cubierta, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que debería de haber en esa cobertura? ¿Qué es lo que debería de haber allá adentro? ¿Qué es lo que tenía que estar cubierto con esa sábana, con esa cobertura? Allá adentro, ¿sabe lo que se encontraba? Se encontraba masa, se encontraba una masa de harina, gloria a Dios, pero una masa de harina que no podía ser leudada, tenía que ser, como nosotros lo pudiéramos decir en los tiempos de hoy, sin levadura. Pero esa masa verdaderamente sin ningún leudo, o sea, sin levadura, también tenía que tener aceite para preparar aquella masa que se convertiría después en un pan. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto, pastor, en el sentido espiritual? Lo que nos quiere decir en el sentido espiritual es que la mezcla de la harina sin levadura, escuche bien esta palabra, la harina sin levadura es la palabra pura, no alterada, sino pura, que significa sin ningún cambio. Pero por otra parte, mis muy amados, se necesita el aceite también, simbolizando, gloria al nombre de Jesús, al Espíritu Santo, para poder facilitar el amasado y poder darle sabor, suavidad, humedad a aquella masa sin levadura que es la palabra en el sentido espiritual. Tenemos entonces la masa sin levadura, tenemos entonces el aceite, que es el simbolismo del Espíritu Santo, que ahora cuando se usa el aceite y se mezcla con la masa sin levadura, es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, en Mateo capítulo 4, versículo 4, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es el alimento para la vida. Mira lo que dice ahí.
Vamos a ir todos juntos. ¿Qué le parece? Dice, escrito está cuando Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Por esa razón, debe de haber masa sin levadura, representando la palabra de Dios y el aceite de la unción verdadera del Espíritu Santo. Esto, mi hermano, es lo que debemos de tener nosotros en nuestras congregaciones, en nuestras asambleas, en la casa de Dios. Entendamos entonces que Dios había dado un mandamiento de comida en cuanto salieron de la esclavitud de Egipto para ser liberados. Esto es interesante. Viene Dios y libera al pueblo. Y cuando lo ha liberado, lo primero que le dice es que le da mandamientos inmediatos. Y uno de esos mandamientos tenía que ver con la comida. Pero esa comida, gloria a Dios, que llevaban, dice la Escritura, sobre sus hombros, era como la materia prima, que significa el componente principal, la sustancia natural, en otras palabras. Y ahora, a través de la enseñanza, mismos llamados y amadas, ministerialmente, es la cobertura para los congregantes hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Observemos que al ser libre de la esclavitud del mundo egipcio, ahora Dios le da a cada oveja, escúcheme bien esto, porque esto es importante entenderlo, le da a cada oveja a través de la unción que pueda recibir el rema de Dios. Pastor, ¿qué es un rema? Esto ya lo he explicado antes. Es una palabra directa, concerniente a una situación personal como respuesta o guía para una situación específica que tú tienes. Cuando tú estás recibiendo la palabra, cuando tú la estás escuchando, gloria a Dios, cuando la palabra está siendo transmitida a tu vida, de pronto cuando tú recibes un rema, no solamente, gloria a Dios, es algo extraordinario. Y no solamente, gloria a Dios, es algo específico, pero también es algo personal, es algo directo, es algo que Dios te dice a ti directamente, gloria a Dios, y tú lo recibes y lo entiendes. Es como una revelación, pero en esta revelación es algo directo hacia tu vida, hacia algo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, todo esto no es más, mi amado hermano y hermana, hijo de Dios, que una capacitación a través de la unción ministerial. Todo este manto, gloria a Dios, todo este manto tiene que ver con capacitación. Es unción, gloria a Dios, que se tiene cuando estamos bajo la cobertura ministerial nosotros. Gloria a Dios. Y respetamos nosotros los ministerios establecidos por Dios en la tierra. Está preparando a cada uno de esas ovejitas, de esos hijos e hijas de Dios, con sabiduría, con discernimiento, por medio de la enseñanza y la explicación de los hombres de Dios que se paran a través de los tiempos en los lugares como las asambleas, como las casas de Dios, como los grupos de amistad, cuando se están transmitiendo la palabra. En ese momento, gloria a Dios, lo que Dios está mandando es una cobertura. Gloria a Dios. ¿Una cobertura de qué? Una cobertura de enseñanza. Gloria a Dios. Un manto. Gloria a Dios de enseñanza. Ahora fíjese bien. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos todos para allá. Porque esto es súper importantísimo. Porque tenemos que entender, aunque nosotros digamos, oh, yo sé lo que dice este verso, pastor, pero vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que nos dice Hebreos 4, 12. Ciertamente, dice, mira lo que dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, explicada con unción en los ministerios del nuevo pacto, es palabra que limpia los corazones. Es como una espada de dos filos. Es la palabra del Señor en boca de los predicadores, en boca de los maestros que Dios ha ungido. Es una palabra bajo cobertura ministerial, porque es la palabra la que nos limpia. Es la palabra bajo los ministerios que nos purifica. Es la palabra que nos edifica. Es la palabra que revela Dios para cada uno de los hijos de Dios. Ahora, pensemos un poco, porque el hecho de llevar el manto, la sábana, la cobertura sobre los hombros, adentro se encontraba la harina y el aceite. Esto significa llevarlo con responsabilidad, porque ahora esto se transformó, esta harina y este aceite se transformó en la palabra pura, inspirada y ungida por el Espíritu Santo. Pero esto significa entonces que debemos de llevarlo nosotros con responsabilidad, como buenos maestros, empezando de nuestra propia casa, para después dar de comer a los otros que Dios ha puesto a nuestro alrededor, como nuestras familias, como nuestros compañeros, como nuestros amigos, como nuestros conocidos. Ahora, después de todo esto, de entender esto del manto de la enseñanza, entramos en otra etapa. Y es la etapa, gloria a Dios, de lo que se le llama la leche espiritual de los ministerios del nuevo pacto. Y para esto, para entender esto, porque ya entendimos que aquí Dios estaba preparando a cada familia. Gloria a Dios, ahí con la que, con esa masa, gloria a Dios, con esa masa pero sin levadura y con ese aceite que era necesario. Ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer esto, porque aquí es donde entra, gloria a Dios, en parte de esta alimentación, donde entra la leche espiritual de los ministerios del nuevo pacto. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Fíjate bien lo que nos dice la Escritura. Dice, desechando pues toda malicia. Escucha bien. Desechando pues toda malicia. 1, todo engaño. 2, hipocresía. 3, envidia. 4, y de todas las distracciones. 5, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora fíjate en esto, contemos otra vez. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mira lo que dice, no adulterada, número 1, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero ¿cómo empezó este capítulo? En el primer versículo dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, en todas las distracciones. 5 cosas que podemos nosotros mirar. Ahí hay 5 cosas que se necesitan abandonar. Escucha bien, se necesitan abandonar. ¿Qué se necesita abandonar, pastor? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y la difamación. ¿Qué es la difamación? Los chismes. Eso es la difamación. Es decir, que el ministerio diabólico confundirá, si fuera posible,
si fuera posible, aún a los hijos de Dios, y todo engaño, ahí lo dice, maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnia, que es difamación o chisme en otras palabras. O sea que en ese versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, el Señor está diciendo, pero ustedes, le está diciendo a la iglesia, que son hijos de Dios, deseen, anhelen, aliméntense de la leche espiritual, pero de la no adulterada. De la no adulterada. Aliméntense de la leche espiritual, pero de la no adulterada. El Señor dice, desead como niños. En Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Miremos. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. ¿Y qué es lo que habíamos aprendido previamente? Que para que la palabra fuera pura, no podía llevar levadura. Y tenía que tener aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Y aquí nos manda a nosotros a tener el deseo de querer tomar de esa leche pura de la palabra. Ahora es interesante, porque el escritor de los Hebreos, en el capítulo 5, sí, el capítulo 5, y en el versículo 13 y versículo 14, nos dice algo que va completamente en alineamiento, en referente a esto. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 13 y versículo 14. Mira lo que nos dice. Yo la voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, el que solo se alimenta de leche, solamente de leche, es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces tenemos en un principio a los que debemos de tomar leche. Obviamente que la leche espiritual, pero anteriormente habíamos hablado ¿de qué? Habíamos hablado de la harina, pero de la harina que todavía no tenía leudo, o sea, sin levadura. El escritor de los Hebreos nos habla de una alimentación que está bien empezar con leche, pero si nos quedamos todo el tiempo tomando la leche, entonces nosotros somos inexpertos, nos quedamos como esos niños de pecho, quiere decir, sin un crecimiento completo. Nos quedaríamos como babies que no sabemos distinguir completamente entre lo bueno y lo malo. Lo único que queremos hacer es seguir comiendo. Pero en cambio nos dice el escritor de los Hebreos, el alimento sólido, y hablando de pan, gloria a Dios, el alimento sólido es solamente para los adultos. ¿En qué categoría entonces nos ponemos nosotros? Nos ponemos en la categoría donde tomamos leche, que está bien, no hay ningún problema. La leche es necesaria. Pero si nos quedaríamos solamente tomando la leche por varios años, ¿qué pasaría con nosotros? Un bebé necesita su leche, ¿por qué? Será tal vez por el primer año, por lo menos el primer año es completamente leche. Pero después que pase el año y le comienzan a salir sus dientecitos,
Y ese niño no solamente necesita leche, ahora necesita un poco de alimento sólido. Y entre más va creciendo ese niño, ¿qué va pasando? Debe tener más hambre, pero no lo podemos alimentar solamente de leche, lo vamos a empachar. Hay que darle el alimento sólido, dice el escritor de los Hebreos. ¿Por qué? Porque el alimento sólido solamente es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir. Ahora sí ellos distinguen entre la leche y el alimento sólido, entre lo bueno y lo malo. El que está tomando leche en su primer año, máximo año y medio, 2, no sabe distinguir completamente entre lo malo y lo bueno. Aquí no lo dice el escritor de los Hebreos. Pues ha ejercitado su facultad de ¿qué? De percepción espiritual. Este ya llega a las áreas espirituales. Este ya entiende las áreas espirituales. Este ya entiende la importancia de los ministerios del nuevo pacto. Este entiende la importancia de quedarse firme, sirviendo en una casa de Dios. Este entiende, gloria a Dios, el llamamiento que Dios le está haciendo. Este lo entiende, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque la leche es la palabra, gloria a Dios, pero esta palabra tiene 5 funciones. Ajá, sí, 5 funciones. Y lo que proviene del diablo también tiene 5 funciones, pero son 5 funciones malas. Lo que es verdadero tiene 5 funciones, que son los ministerios del nuevo pacto. Ahí lo miramos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Recordemos. Pero también el diablo tiene 5 funciones malas. ¿Cuáles son? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Esta es la leche que el enemigo quiere darle a uno. Esta es la leche, gloria a Dios, de que quiere alimentar el enemigo. Aquel hijo de Dios que debería estar tomando la leche de Cristo. Pero el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer en las mentes y en los corazones de los hijos de Dios? No solamente perturbarlos, pero desviarlos completamente. ¿Con qué? Con dudas, con engaños, con malicias, con hipocresías, con envidia, al punto que se llega a difamar. Gloria a Dios completamente. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha dado de la leche, gloria a Dios, que viene solamente para hacerle daño. Si alguien se alimenta de esas 5 cosas del diablo, ¿qué es lo que va a pasar en su vida espiritual? Se va a enfermar. ¿Usted entiende como hijo de Dios que hay enfermedades en el alma? ¿Usted entiende como hijo de Dios que el enemigo secretamente le quiere meter a uno ese tipo de leche? ¿Para qué? Gloria a Dios, para debilitarlo, para enfermarlo. Imagínese usted si el enemigo le mete malicia. Imagínese usted si el enemigo le mete engaño. Imagínese usted si él le mete hipocresía. Un día sonríe, otro día no quiere sonreír. Un día habla, otro día no quiere hablar. Y la envidia, siempre pensando en lo que el otro tiene y no dando gracias a Dios en lo que tú tienes, siendo un agradecido delante del Señor. ¿Y qué de la difamación? ¿Cómo tú conoces el corazón de alguien más si tú no puedes verlo? El único que conoce los corazones es Dios en las profundidades de todos, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tener cuidado que verdaderamente el enemigo no nos esté enfermando el corazón. Porque si nosotros nos alimentamos de la leche, de las 5 funciones del nuevo pacto, gloria a Dios, que están descritas en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde el apóstol escribió a la iglesia diciendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿de qué leche vamos a ser nosotros alimentados? ¿De qué leche vamos a alimentarnos?
Si el diablo nos quiere dar de la leche, de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la envidia y de la difamación, nos vamos a enfermar. Ya tu vida espiritual no va a ser la misma. Ya tú no vas a ver a las personas de igual manera. Aún va a llegar el tiempo que ni siquiera vas a querer llegar a la casa de Dios. ¿Pero por qué? Porque te dejaste alimentar de la leche que proviene del diablo, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Pero si tú y yo nos alimentamos de los ministerios del nuevo pacto, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, entonces nosotros vamos a caminar de una manera que jamás nos pudimos imaginar. Vamos a ser cristianos saludables, cristianos vigorosos. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando ¿de qué? De la leche de los ministerios del nuevo pacto, que son necesarios para cada hijo de Dios. Aquella leche que alimenta a aquel hijo, ¿para qué? Para fortificar su corazón y su fe completamente. Quiere decir que espiritualmente, si alguien no ha tomado de esa leche, si no ha recibido los rudimientos apostólicos, entonces verdaderamente, ¿qué estará pasando con su cuerpo? ¿Qué estará pasando con sus órganos? ¿Qué estará pasando, gloria a Dios, con su dentadura? Bueno, obviamente que un niño sin dientes no puede comer algo sólido. Obviamente que no. Yo no le puedo dar un pedazo de pan a un niño o un pedazo de carne porque ese niño no tiene dientes. Y eso es exactamente lo que pasa cuando no estamos siendo alimentados completamente con la leche de Dios, de los ministerios del nuevo pacto, y estamos siendo alimentados por un engaño del enemigo bajo la otra leche. Gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? No vamos a tener dentadura, no vamos a poder comer sólido. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ni siquiera vamos a tener dientes espirituales para poder verdaderamente morder, saborear aquella carne y aquel banquete que Dios pone sobre nuestra mesa. Si nosotros no tenemos un sano corazón, si no tenemos una sana dentadura, no vamos a disfrutar de la comida que Dios nos ponga en la mesa, por más buena que la comida sea. ¿Por qué? Porque no vamos a poder comerla. Si nosotros no tenemos entonces ese sentido espiritual, entonces nosotros no vamos a poder entender la leche, gloria al nombre de Jesús, que viene de parte de los ministerios del nuevo pacto, y la leche que viene de Satán, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. Entonces, la leche, donde está la doctrina apostólica, donde se instituyó Efesios capítulo 4, versículo 11, gloria a Dios. Si nosotros entendemos que esos son los fundamentos, entonces, ¿qué va a pasar después? Nos vamos a ir desarrollando en la doctrina apostólica nosotros. Ahí vamos a tener el calcio de la leche, gloria a Dios, de los ministerios espirituales, que nos va a permitir a nosotros que nosotros participemos eventualmente de la vianda sólida, de que podamos comer nosotros un alimento más fuerte, más sólido. Entonces, ¿es la leche necesaria? Absolutamente que sí es necesaria. Es fundamental, mis amados. Gloria a Dios. Son las doctrinas básicas que nosotros que tenemos que estudiarlas, establecerlas, gloria a Dios, tenerlas como cristianos. Debo de congregarme. Es una doctrina bastante básica. Debo, gloria a Dios, de hacer lo que Dios me está pidiendo. Es una doctrina básica. Gloria al Señor. ¿Debo de qué? Debo de tener fundamentos básicos en mi vida cristiana. ¿Para qué? Para poder recibir después, ¿qué? La vianda sólida. Pero muchos quieren vianda sólida sin haber hecho lo básico. ¿Cuál es lo básico? Gloria a Dios, ir a la casa de Dios es lo básico. Ser fiel al Señor. Dar a Dios lo que es de Dios.
y dar al César lo que es del César. Eso es lo básico. Gloria al nombre de Jesús. Las doctrinas básicas siempre van a ser importantes escucharlas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos va a renovar la mente. Nos va a hacer recordar las cosas que a veces olvidamos. Gloria a Dios. Es una verdad. Olvidamos las cosas que son básicas. Y siempre queremos ir a las mayores, pero abandonamos las básicas. No podemos abandonar las básicas. Siempre es bueno escuchar lo básico. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero terminar con este verso el día de hoy. Quiero terminar con este verso. Gloria al nombre de Jesús. A ver, déjenme buscárselos rápidamente en el nombre del Señor, porque quiero terminar con esto. Y ya vayan alistando sus preguntas. Hebreos capítulo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Sí, Hebreos capítulo 6. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a leer desde el verso 1. Ve algo interesante ahí. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Reina Valera, dice, por tanto, Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La nueva internacional, la Biblia Nueva Versión Internacional dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. A ver si podemos leer un par de versos más. Vamos a verlos aquí. Vamos a ver vamos a ver si podemos leer hasta el 5. Ahí en Hebreos del capítulo 6, vamos a poder ver a ver si podemos leer hasta el 5. Verso 1, verso 2, verso 3, 4 y 5. Vamos a ir para allá. Ahí estamos. Dice el verso 2. La instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procedemos si Dios lo permite. No podemos olvidar las doctrinas básicas. No podemos olvidar la instrucción del bautismo. No podemos olvidar la imposición de las manos. No podemos olvidar la resurrección de los muertos, que es la promesa de Cristo Jesús. Y el juicio eterno, no lo podemos olvidar. Porque así procedemos si Dios lo permite. O sea que es imposible, dice la Escritura, que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados. Gloria al nombre de Jesús. Aquí lo voy a dejar. Ya no voy a profundizarme ya más. Porque ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Con toda facilidad. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gloria al nombre de Jesús. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan maravillosa. Tenemos que alimentarnos, sí. Necesitamos la leche, sí la necesitamos.
Claro que sí la necesitamos. ¿Cómo no la vamos a necesitar? Claro que sí la necesitamos. En otras palabras, tenemos que seguir aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. ¿Cuáles son nuestras primeras enseñanzas? El arrepentimiento fue lo primero que aprendimos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que después que una persona se arrepentía, tenía que ¿qué? Bautizarse. Gloria a Dios. Esas eran las doctrinas básicas. Gloria al nombre de Jesús. Que debemos de confiar en Dios, que debemos de bautizarnos, que debemos de creer completamente en Cristo Jesús. Tenemos que recibir el Espíritu Santo de Dios. Todas esas son las doctrinas básicas. Por eso es importante estar siendo alimentados primeramente de la leche para poder llegar al alimento sólido. Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy seguro que ahora al recibir esta palabra, estás en otro nivel. Estás en otro nivel de luz, estás en otro nivel de entendimiento, estás en otro nivel. Ahora has aprendido, ahora has entendido. Pero ¿qué pasa con las personas que solamente van los domingos a la iglesia? ¿Qué pasa con las personas que solamente van los domingos y a veces otros domingos no van? ¿Qué pasa? ¿Podrán esas personas alimentarse completamente? Absolutamente que no. Esas personas siempre van a vivir en la leche. Van a pasar años en el cristianismo tomando leche. Nunca van a poder sacar dientes saludables. Nunca van a poder tener verdaderamente fuerza completamente en Dios. Y nunca, sobre todas las cosas, van a poder servir. Y cuando digo servir, estoy hablando del llamamiento divino. Porque todos nosotros somos llamados a servir. ¿A qué somos llamados? A servir. No existe ninguna persona en el mundo que Dios la llame a estar solamente sentado. No existe ninguna persona en el mundo que Dios la llame solamente como un oyente. No, Dios a todos nosotros nos llama a servir. Pero por eso es la leche espiritual primeramente, para poder llegar ¿a qué? Al alimento sólido. No te olvides, Éxodo capítulo 12. Dios que dijo, gloria al Señor, que pusieran la masa, pero esa masa no se podía leudar, tenía que ser masa sin levadura. Tenían que envolverlo, ahí está la cobertura. Tenían que ponerla sobre sus hombros, llevarla, gloria a Dios. ¿Para qué? No solamente para que ellos se alimentaran, sino un día poder llegar a alimentar a los demás también. Ese es el llamamiento que todos nosotros tenemos. Nuestro llamamiento es madurar para ayudar a los demás a madurar también junto con nosotros, enseñarlos a servir. Sí, mi amado. Sí, mi amado. Así que, gloria a Dios, que esta palabra te edifique, que esta palabra te levante, que esta palabra te sea de bendición, que esta palabra, gloria al Señor, y entiende, gloria a Dios, que tenemos que tener cuidado con las malicias, con el engaño, con la hipocresía, con las envidias y con las distracciones, con las difamaciones. Tenemos que tener mucho cuidado, cuida tu vida, cuida tu vida. Dios lo escucha todo. Dios todo lo escucha. Gloria a Dios. Entonces decíamos como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Gloria a Dios, pura de la palabra. ¿Para llegar a qué? A llegar a ser expertos después. No vivir solamente de aquella lechita de los niños. El alimento sólido es necesario, mis muy amados. Gloria a Dios. Donde podemos distinguir con claridad lo bueno de lo malo y ayudar a otros. No solamente a nosotros mismos, a ayudar a otros.
No te olvides que el diablo también tiene 5 cosas que quiere alimentar a la gente. Ten cuidado con la leche de la malicia, con la leche del engaño, con la leche de la hipocresía, con la leche de la envidia y con la leche de la difamación. Ten mucho cuidado y no olvides que debemos de estar bajo los ministerios de la casa de Dios, donde está la doctrina de los apóstoles, de los profetas, donde se creen los ministerios de los evangelistas, donde creemos en los ministerios pastorales y en los ministerios de los maestros. Son necesarios, los necesitamos, los necesitamos. Así que mi amado hermano, que esta palabra, mi amada hermana, hijo de Dios, joven, te sea de bendición y a su nombre la gloria. Que esta palabra te edifique, que el Espíritu Santo te redarguye el corazón, que puedas sentir el redargüimiento del corazón. Gloria a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Porque la palabra que edifica tiene que traer espíritu. Tiene que traer la unción de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mi amado hermano, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra te bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo. No te olvides, Cristo viene pronto. Maranata.